¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen nacer con suerte y otras pasan la vida luchando contra su propio destino? Yo he estado del otro lado. Perdí casi todo en momentos que parecían finales. Perdí empresas, casi perdí la credibilidad. Vi cohetes explotar, vi coches detenidos en la línea de montaje. Pasé noches pensando que lo había hecho todo mal. Y fue en ese límite donde aprendí algo que la mayoría de los libros de autoayuda no cuentan. La prosperidad no comienza en tus pensamientos, comienza en tu cuerpo. Lo digo porque viví el fracaso y la reconstrucción. Probé principios en PayPal, en Tesla, en SpaceX. No fue teoría, fue fuego. Y quiero que sepas por qué vale la pena escucharme. Porque lo que enseño vino desde el taller, desde el hangar, desde la oficina en plena madrugada. Porque lo que transforma es práctico. Puedes aplicar ahora. Respira. Nota tu postura. Siente el peso en tu pecho. La tradición de Nietzsche y Séneca ya nos enseñaba algo sobre carácter y acción. Aristóteles sobre hábito. Jung sobre el cuerpo como escenario del alma. Einstein sobre la intuición. Jobs sobre creer con todas las células. Todos convergen en una misma idea. El cuerpo es el transmisor. Lo sentí en la piel. Antes de que el mundo creyera en la idea de coches eléctricos o cohetes reutilizables, yo ya sentía esa realidad como cierta dentro de mi cuerpo. No era solo pensamiento, era convicción viva. Y esa convicción cambió decisiones, gestos, respiraciones. Cambió resultados. ¿Alguna vez has sentido que algo te detiene, incluso cuando tu mente quiere avanzar? Esas son memorias corporales de miedo. Tu cuerpo guarda cada rechazo, cada humillación, cada deuda. Y mientras él vibre escasez, el mundo devolverá escasez. La salida no es repetir afirmaciones vacías. Es reeducar tu sistema nervioso. Ajustar la postura. Respirar con firmeza. Cultivar gratitud que se siente en el pecho, no solo que se piensa. Prueba ahora. Levanta el mentón, abre el pecho, respira profundo e imagina que ya vives eso que deseas. No finjas. Siente. La técnica es simple. La práctica es diaria. Esto no es misticismo. Es fisiología aplicada a la fe. Florence Scovel Shinn hablaba de afirmaciones. Jesús mostró la fe encarnada. Y yo vi el mismo principio aplicado en laboratorios de ingeniería y salas de reunión. El cuerpo precede a la realidad. No propongo un truco, propongo una reprogramación. Puedes empezar hoy. Y antes de continuar, comenta desde dónde me estás escuchando. Me gusta ver hasta dónde llegan estas conversaciones. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que piensas sobre la prosperidad. ¿Alguna vez sentiste que solo falta un hábito para cambiar el juego? Entonces, presta atención, porque lo que descubrí después de eso va en contra de todo lo que el mundo enseña sobre la riqueza. Esperando OK para continuar. Hubo un momento en que todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Estábamos en el hangar, el humo todavía en el aire después de otra prueba que no salió como planeado. Yo estaba en silencio, con las manos temblorosas, considerando que tal vez había fallado en todo. Fue entonces cuando un ingeniero de Tesla se acercó. No habló sobre códigos ni costos. Me miró y dijo: Elías, estás tenso, el equipo está tenso. La tensión se convierte en un patrón y el mundo recibe esa señal. Esa frase fue una hoja de realidad. Me di cuenta de que no se trataba solo de planes o capital. Era sobre cómo mi cuerpo hablaba antes de que yo abriera la boca. Recuerdo la sensación: hombros encorvados, respiración corta, mirada fija en el suelo. Y pensé en todas las veces que, incluso con una idea brillante, sentía un muro invisible. ¿Y tú? ¿Has tenido ese momento en que te diste cuenta de que estabas luchando en la dirección equivocada? Recuerdo noches sin dormir, decisiones tomadas con la garganta cerrada, reuniones donde mi inseguridad contagiaba la sala. Fue ahí cuando entendí que la prosperidad necesita un traductor físico. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y fue entonces cuando entendí que todo comienza en la mente, pero solo se vuelve materia cuando el cuerpo la habita. No es magia, es ciencia del sistema nervioso. Cada derrota dejó marcas en mi cuerpo, cada exigencia dejó un hábito de escasez y empecé a observar. Cuando caminaba confiado, incluso en días difíciles, el equipo actuaba diferente. Cuando respiraba firme, contratos que parecían perdidos cambiaban de tono. ¿Has notado cómo tu postura cambia la conversación que tienes contigo mismo? Pregunté a filósofos que admiro. Séneca sobre el coraje, Nietzsche sobre crearse a uno mismo, Jung sobre las señales que el cuerpo guarda. Y encontré un hilo común. La transformación comienza en el gesto, no en el discurso bien construido, no en las listas de metas. Comienza con el pecho abierto. Experimenté reprogramar esto. Empecé pequeño, levanté la barbilla en reuniones importantes, respiré contando hasta 4. Practiqué gratitud sentida, no repetida.
Hice esto mientras llegaban las cuentas y los cohetes fallaban, y fue sorprendente. El cambio en mi cuerpo cambió las respuestas externas, no siempre inmediatamente, pero consistentemente. Y entonces vino una conversación que cambió mi forma de liderar. Una persona a quien respetaba, un mentor, me preguntó si estaba vibrando la realidad que quería. Guardé silencio. Me di cuenta de que exigía de otros la convicción que yo mismo no proyectaba con mi cuerpo. Y cuando empecé a vivir la prosperidad físicamente, las puertas no se abrieron por milagro. Las negociaciones cambiaron de tono, las personas arriesgaron más, lo imposible se volvió plausible. ¿Y tú, qué ha estado transmitiendo tu cuerpo últimamente? ¿Miedo? ¿Fatiga? ¿O presencia? Muchas tradiciones hablan de esto. Jesús mostró fe que caminaba. Florence Scovel Shinn escribió sobre afirmaciones, pero yo digo, no basta decir, es necesario encarnar. Steve Jobs creía con cada fibra. Yo también tuve que creer con la musculatura. Esto no es una lección cómoda. Reeducar el sistema nervioso es un trabajo diario. Es enfrentar memorias que insisten en jalarte hacia atrás. Pero cuando enseñas a tus células a vibrar en gratitud, confianza y paz, el ambiente comienza a responder. No es superstición, es entrenamiento. Y si yo, que vi cohetes explotar y empresas casi quebrar, pude reprogramar esto, tú también puedes. ¿Quieres saber cómo empecé a transformar hábitos corporales simples en una fuerza que cambió resultados? Pero lo que pasó después me hizo entender que la prosperidad no es lo que tienes, es lo que llevas dentro, esperando. Ok, para continuar. Hubo un momento en que pensé que todo había terminado. Estaba rodeado por montones de cuentas. Los bancos llamaban, los inversores dudaban. Tesla estaba al borde del abismo. SpaceX consumía recursos. Llegó el miedo puro. Mis manos temblaban en las reuniones. Mi garganta se cerraba. Caminaba con el pecho encorvado. Dormía poco. Comía menos. Fue una crisis que no era solo financiera. Era visceral. Y fue en ese suelo de angustia que me vi forzado a cambiar. No solo las estrategias. Cambié mi cuerpo. Cambié la forma en que respiraba. Cambié la forma en que ocupaba el espacio. Me di cuenta de que mientras mi fisiología transmitiera pánico, el mundo solo devolvía pánico. Quizás estés viviendo algo parecido ahora. Quizás sientas que el mundo te empuja a rendirte. Quizás despiertes con el peso de lo que debe hacerse y no puedas mover el primer paso. Conozco ese lugar. Viví noches en que todo parecía derrumbarse. Y fue ahí donde aprendí algo radical. El giro llegó cuando mi cuerpo comenzó a creer antes que mi mente. Séneca decía que la suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Y me di cuenta de que la prosperidad es energía sumada a la intención correcta. Esa frase me dio un mapa. No es que dejé de pensar en los números. Pensé más, pero empecé a traducir la intención en señal física. La convicción dejó de ser una idea y se convirtió en un gesto. Abrí el pecho, levanté el mentón, respiré con intención. Contaba hasta 4 al inspirar, contaba hasta 4 al exhalar. Aprendí a sentir gratitud en el músculo del pecho, no solo a decir gracias en pensamiento. Hice ejercicios simples antes de cada reunión. Practiqué una marcha que le decía a mi propio sistema nervioso, estamos seguros. Empecé a observar las pequeñas reacciones en la sala. Las personas respondían diferente cuando yo entraba erguido. Las negociaciones cambiaban de tono si yo estaba calmado por dentro. Esto no es poesía, es fisiología aplicada a la fe. Nuestro sistema nervioso es un traductor que transforma sensación en realidad. Cuando vibra escasez, negocias como quien pide. Cuando vibra abundancia, negocias como quien crea. Y esto transformará a otras personas. Un director que conocí estaba ahogado en deudas. Cambió la postura por días. Cambió la respiración. En semanas, renegoció plazos y encontró inversores. Un equipo entero empezó a arriesgar soluciones que antes creía imposibles. Vi a emprendedores comunes redirigir carreras al alinear cuerpo e intención. Tú puedes hacer lo mismo. Practica por 5 minutos al despertar. Siéntate con la columna recta. Apoya los pies en el suelo. Inspira profundo contando hasta 4. Sostén un segundo. Exhala contando hasta 4. Imagina, con cada célula, que ya vives lo que deseas. Haz este ejercicio antes de llamar a un cliente difícil. Hazlo antes de abrir una presentación. Usa el cuerpo como antena. Reprograma las señales antiguas de miedo que están arraigadas en tus células. No es una promesa vacía. Es un método que funcionó con mi equipo, conmigo y con personas que me lo contaron después. Y el cambio no es instantáneo en todos los casos, pero es consistente. Pequeñas repeticiones suman. Y, cuando tu cuerpo empieza a emitir otra frecuencia, el mundo alrededor comienza a responder de forma diferente. Sé que esto suena demasiado simple. Sé que quieres pruebas. Tengo pruebas. Y soy consciente de que había algo más. Una pieza del rompecabezas que casi nadie cuenta. Una sombra que puede sabotear hasta las prácticas más disciplinadas.
Pero hay un lado de la prosperidad que casi nadie entiende, y es sobre eso que necesito alertarte. Esperando OK para continuar. Hubo un lado que nadie me contó cuando empecé a perseguir metas gigantescas. La prosperidad tiene precio. Lo aprendí en los momentos en que gané contratos y perdí amigos, cuando una victoria financiera trajo un vacío que no sabía nombrar. El otro lado que descubrí es brutal y hermoso al mismo tiempo. La abundancia expone el ego. Y el ego, si no es guiado por propósito, destruye aquello que la prosperidad prometió fortalecer. ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar lo que realmente importa? ¿Quieres riqueza o quieres significado? Estas preguntas me obligaron a elegir más de una vez. Aristóteles decía que el exceso destruye la virtud y aprendí que lo mismo vale para el éxito. Nietzsche me enseñó que crearse exige riesgo. Séneca que la verdadera suerte viene de la preparación. Jung que el cuerpo y la sombra conversan. Einstein que intuición y razón necesitan caminar juntas. Steve Jobs que convicción sin humildad es arrogancia. Viví esto en PayPal, en Tesla, en SpaceX. Negociaciones ganadas, fábricas que funcionaron, cohetes que volvieron a aterrizar. También viví la cuenta que la prosperidad cobra cuando el ego crece más rápido que el propósito. El peligro no es ganar. El peligro es creer que la ganancia te pertenece. El verdadero peligro es transformar tu identidad en colección de trofeos. Prosperar exige equilibrio mental, espiritual y emocional. Esto no es esoterismo, es arquitectura humana. Mentalmente necesitas claridad estratégica. Espiritualmente necesitas un norte que no sea solo acumular. Emocionalmente necesitas la capacidad de sentir sin reaccionar destructivamente. Aprendí la homeostasis a través del fracaso. Mediaba decisiones con silencio, buscaba consejos, practicaba el desapego de las pequeñas victorias. Hubo días en que tenía que preguntarme, ¿a quién protejo con este éxito? ¿A mi familia? ¿Mi visión? ¿Mi ego? El precio de la abundancia a menudo es renunciar a comodidades inmediatas, exponerse a críticas y asumir la responsabilidad de usar el poder para algo más grande. Y aquí vuelve la pregunta anterior. ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar lo que realmente importa? ¿Estás preparado para perder elogios que alimentan el ego? ¿Para perder atajos que prometen ganancias fáciles? ¿Para perder la aprobación que entorpece tu propósito? Perdí sueño, perdí seguridad, perdí aliados que no soportaron la presión. Pero gané enfoque, gané claridad y gané la disciplina de volver al centro cuando la marea subía. Una práctica que me salvó fue alinear cuerpo e intención antes de cualquier decisión importante. Detenerse, respirar, identificar qué necesidad se está sirviendo, miedo, vanidad o servicio, y elegir con el cuerpo estable. Esto ayuda a mantener el ego bajo vigilancia. ¿Alguna vez sentiste ese impulso de demostrar algo y te diste cuenta de que no es para ti, sino para alguien que espera que seas más grande? Ese es el momento de decidir entre prosperidad vacía y prosperidad con alma. Y si crees que es un dilema solo personal, piensa en equipos y empresas. Cuando el propósito es claro, la riqueza sirve. Cuando el propósito es frágil, la riqueza corroe. He visto líderes brillantes perderlo todo porque confundieron poder con significado. La invitación aquí es simple y dura. Alinea intención, integridad y presencia. Pregúntate siempre, ¿para qué quiero esto? ¿Para quién trabajo cuando las cámaras se van? ¿Quieres riqueza o quieres significado? La respuesta cambia decisiones, rutina y postura. Aprender a equilibrar requiere prácticas, límites claros, ritual de gratitud, terapia o silencio que devuelve la perspectiva. Y coraje para renunciar a aquello que embota el alma. Y aquí viene la última provocación, porque la verdadera prueba de la abundancia no es cuánto acumulas, es lo que haces cuando finalmente la tienes. Pero lo que descubrí después de eso mostró que la respuesta está menos en el mundo y más en el cuerpo que lleva a esa elección. Esperando OK para continuar. En los próximos días, observa lo que piensas sobre prosperidad. Cada pensamiento es una inversión. La pregunta es, ¿estás invirtiendo en miedo o en abundancia? Lanzo este desafío porque es práctico. Ya he perdido casi todo. He visto proyectos que parecían vivos desmoronarse. Y fue allí, en el ojo del huracán, que entendí la diferencia entre desear y vibrar. La transformación que propongo no es teoría, es cuerpo. Es postura, es respiración, es la curiosidad que se convierte en hábito. Cuando cambié la forma en que ocupaba el espacio, las negociaciones cambiaron de tono. Cuando cambié la respiración, los equipos respiraron conmigo. Vi esto en PayPal, lo vi en Tesla, lo vi en SpaceX, lo vi en noches sin dormir y en reuniones donde el silencio decía más que cualquier diapositiva. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has tenido la sensación de estar cerca de tu destino, pero algo te lo impedía? ¿Y si decidieras hoy cambiar la forma en que piensas sobre lo posible?
¿Y si dejaras de esperar suerte y empezaras a actuar con propósito? Estas preguntas no son retóricas, son disparadores para la acción. Nietzsche y Séneca hablaron sobre carácter y coraje. Aristóteles sobre hábito. Jung sobre señales que el cuerpo guarda. Einstein sobre intuición. Steve Jobs sobre creer con la piel. Todos apuntan al mismo eje. El cuerpo traduce fe en realidad. El impacto es simple y profundo. Cuando transformas tu fisiología, una barbilla levantada, un pecho abierto, una respiración lenta contando hasta 4, reprogramas tu sistema nervioso. Dejas de negociar como quien pide y comienzas a negociar como quien crea. Las personas a tu alrededor lo sienten. Las puertas que antes estaban cerradas comienzan a chirriar, no siempre de inmediato, pero con consistencia. Eso cambia vidas, cambia la mía. Cambié la de líderes que estaban ahogados en deudas, cambié la de equipos que ya no se atrevían. Y sé que parece demasiado simple. Sé que quieres pruebas, yo también las quise. Y las pruebas vinieron de resultados repetidos en el campo, en contratos, en mesas de reunión y en decisiones tomadas con el pecho libre de ansiedad. Ahora el desafío práctico. En los próximos días, observa cada pensamiento sobre prosperidad. Cada vez que percibas miedo, respira, levanta la barbilla, abre el pecho, siente gratitud en cada célula. Hazlo antes de una llamada difícil. Hazlo antes de una presentación. 3 minutos al día. 5 repeticiones. Repite hasta que tu cuerpo memorice abundancia. Siente el efecto. Y si esto te toca, suscríbete ahora, porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir tu realidad, de adentro hacia afuera. ¿Quieres instrucciones, herramientas y relatos de quienes ya han caído y se han levantado? Entonces ven. El viaje exige disciplina. Exige coraje para renunciar a los atajos que alimentan el ego. Exige honestidad sobre para quién trabajas cuando las cámaras se apagan. Pero la promesa es clara. Cuando tu cuerpo se convierte en la primera prueba de fe, el mundo tiene que responder. Pero lo que descubrí después de eso cambió todo. Esperando OK para continuar. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión. Y el universo responde a quien decide. Decidir fue el comienzo. Pero decisión sin práctica es promesa vacía. Lo que separa a quien sueña de quien realiza es la rutina. No la rutina de tareas, sino la rutina del cuerpo. Cuando escuché por primera vez que la atención se vuelve patrón, entendí que necesitaba un protocolo físico, algo repetible, simple y resistente a las crisis. Probé versiones de esto en salas de reuniones, en el hangar y en noches en que parecía que todo iba a terminar. Funciona porque ataca el problema en 3 niveles. Señalar seguridad a tu sistema nervioso, alinear intención con gesto y ocupar el espacio como quien ya posee lo que quiere. Aquí está lo que hago. No es misticismo. Es un conjunto de ejercicios corporales y mentales que reprograman memorias de escasez. Hazlo por 7 días seguidos y observa. 1. Ritual de la mañana. 5 a 10 minutos. Siéntate con la columna erguida, los pies firmes en el suelo. Cierra los ojos. Inspira contando hasta 4. Aguanta un segundo. Exhala contando hasta 4. Repite 8 veces. Coloca la mano en el pecho y siente el calor de la respiración. Di, en voz baja, 3 cosas por las que estás agradecido. Siente cada palabra en el músculo del pecho. Termina elevando el mentón por 5 respiraciones largas. Este pequeño ritual cambia el tono bioquímico del día. No es solo pensar soy agradecido, es hacer que el cuerpo crea. 2. Ancla preconfrontación. 60 a 90 segundos. Antes de una llamada difícil, reunión o presentación, levántate, abraza tu propia caja torácica con las manos, respira profundamente 3 veces y suelta una exhalación larga como si estuvieras empujando algo desde dentro hacia afuera. Mantra corto. Actuaré desde aquí. No reaccionaré desde el miedo. Camina 3 pasos con postura erguida, centrado en el paso, en el contacto del pie con el suelo. Entra a la sala o haz la llamada ya diferente. Tu voz será más baja, más firme, más creadora que suplicante. 3. Marcha de la convicción. 2 a 3 minutos. Cuando estés ansioso, camina rápido por 2 minutos, con el balance natural de los brazos, pecho ligeramente abierto. La marcha activa patrones motores que le dicen a tu cerebro, estamos en movimiento, no en fuga. Muchos de mis mejores momentos de decisión vinieron en marchas cortas por el patio del hangar. La acción suave, repetida, reprograma el tono muscular que guarda el miedo. 4. Escaneo de la sombra. 5 minutos. Toda memoria de fracaso queda en el cuerpo. Haz un inventario semanal. Acostado, respira y recorre el cuerpo mentalmente. Hombros, garganta, estómago, muslo. Nombra la sensación. Apriete, frío, peso. Coloca la mano donde duele y respira.
ofreciendo a la sensación oxígeno y atención, no juicio. Este gesto reduce el volumen de la memoria e impide que dicte comportamiento. 5. Práctica del uso ético. Antes de decidir algo grande, pregúntate en voz alta, ¿quién será servido por esta decisión? Respira. Si la respuesta es ego, espera. Si es servicio, avanza. La prosperidad sin propósito se transforma en trampa. Aprendí a detener decisiones hasta que el cuerpo esté en consonancia con el propósito. Pecho abierto, respiración estable, voz consciente. Existen peligros prácticos. Imitar posturas sin sentimiento crea disonancia. Practicar para probar algo a otro alimenta el ego. La disciplina sin descanso quema el sistema. Por eso une práctica con humildad. Terapia, mentores, silencio y sueño son parte de la arquitectura. Florence Scovel Shinn hablaba de afirmaciones. Jesús vivió la fe en carne y hueso. Jobs creía con la piel, pero todos pedían integridad, cuerpo alineado y ego vigilado. No esperes transformaciones instantáneas. La neurofisiología es lenta para enterrar mapas viejos, pero consistente para grabar nuevos. Cada repetición es una microinversión en la señal que transmites. Y cuando tu cuerpo finalmente habla abundancia, las personas a tu alrededor comienzan a escucharlo como hecho, no como deseo. El desafío práctico. Elige uno de los ejercicios, el ritual de la mañana o el ancla preconfrontación, y practícalo por 7 días. Observa negociaciones, conversaciones y reacciones. ¿Desde dónde me estás escuchando mientras lees esto? Comenta. Me gusta saber de dónde parten estas prácticas y quién comienza a probarlas, porque decidir fue el comienzo. Reprogramar el cuerpo es el trabajo, y ese trabajo convierte la fe en realidad. Comentaste desde dónde me escuchas, y eso importa, porque sirve como recordatorio práctico. La señal que emites no existe en un vacío. Encuentra un entorno y reacciona a él. Por eso la última pieza que quiero compartir no es un ejercicio individual. Es un protocolo para convertir tu contexto en un reflejo del cuerpo que quieres habitar. Es decir, transformar tu entorno de modo que confirme la nueva vibración que estás entrenando. Piensa en esto como ingeniería social y somática al mismo tiempo. En la práctica, después de años viendo cómo las negociaciones cambiaban de tono por un solo gesto mío, empecé a probar cómo sincronizar equipos enteros para que el cuerpo colectivo emitiera una señal unísona de abundancia. Empieza pequeño. Antes de una reunión decisiva, orienta al equipo a 5 respiraciones profundas, una mano en el pecho para sentir el pulso del propósito, y cada persona dice en voz baja una intención corta, 3 segundos cada uno, del tipo servir este proyecto con responsabilidad. Al final, todos mantienen la postura erguida por 7 segundos y solo entonces abren la conversación. La diferencia es tangible. La voz sale más baja, más firme. Las propuestas dejan de sonar como pedidos y pasan a sonar como invitaciones para crear algo nuevo. Usa también las sombras para proteger el proceso. Nietzsche hablaba sobre crearse a uno mismo y Séneca sobre preparar la suerte. Jung nos alertó sobre la suma de la sombra. Einstein nos recordó que la intuición necesita instrumento. Jobs mostró cómo la convicción involucra cuerpo y gesto. Todos estos pensamientos se aplican aquí como fundamentos para una práctica colectiva que alinea intención, integridad y presencia. Hay riesgos. La práctica colectiva sin propósito se vuelve espectáculo. La respiración mecánica sin sensación se vuelve teatralidad. Por eso combina con claridad de propósito. Pregunta siempre, ¿quién será servido por esto? Y con rutinas de recuperación, sueño, silencio y terapia cuando sea necesario. Un caso rápido. En días en que un proyecto parecía condenado, vi equipos que adoptaban este pequeño protocolo, revertir negociaciones, porque el inversor sintió un cambio en el campo. No fue suerte, fue señal. Este alineamiento altera contratos, expectativas y audacia. Y aquí va un desafío práctico para ti y tu equipo. Implementa la reunión de alineación por 3 semanas seguidas. Lleva registros simples, como tono de las respuestas, y si hubo avance en decisiones, si algo cambia, comparte. Quiero saber hasta dónde llegó esto. Y si quieres ir más allá, aprende a mapear las señales que aún sabotean. Observa quién en tu equipo reproduce antiguos patrones de escasez y propone un proceso de escucha corporal. 5 minutos para sentir hombros, boca del estómago, garganta. Y nombrar sin juicio, exactamente como recomiendo en el escaneo de la sombra. Porque la verdadera prosperidad exige arquitectura mental, emocional, física y ambiental. Y cuando todo esto está alineado, lo que parecía imposible empieza a parecer inevitable, pero lo que descubrí después de esto cambió todo. Si esto te tocó, suscríbete ahora, porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir tu realidad, de adentro hacia afuera. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión,
y el universo responde a quien decide,